como Bayer, vendió productos sanguíneos con virus de la inmunodeficiencia humana al público y desde cuándo sabía del problema. No es novedad que la industria farmacéutica tenga controversias. Confieso que, cuando descubrí este caso por primera vez, no lo creí, era muy extraño y podía ser solo otra teoría de conspiración. La farmacéutica alemana Bayer se vio envuelta en uno de los mayores escándalos de la industria, después de, al parecer, contaminar conscientemente a personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en la década de los 80. Sí, lo sé, parece una locura, pero si quieres descubrir cómo sucedió todo esto, solo quédate conmigo hasta el final de este video. Documentos internos muestran que después de que esta empresa supo con absoluta certeza que tenían un medicamento que estaba infectado con el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, retiraron el producto en Estados Unidos y después lo vendieron en Francia, Europa, Asia y Latinoamérica. La hemofilia es una enfermedad rara, genética y hereditaria. Genoma, en palabras simples, es una deficiencia. En la sangre humana, por ejemplo, los hemofílicos, después de un simple corte, no tienen la capacidad natural de coagulación de la sangre. Es la transformación de la sangre líquida en gel sólido para detener el sangrado. Hace poco, tener hemofilia era una pesadilla. Las hemorragias internas peligrosas y las visitas al hospital para transfusiones de sangre eran constantes. La medicina evolucionó y quienes tienen esta enfermedad comenzaron a vivir más tranquilos. Después del surgimiento de la inyección de factor antihemofílico, también muy conocida como factor 8, es una inyección con un concentrado de varias proteínas procoagulantes derivadas de donadores de sangre saludables. Pero, a pesar de que el tratamiento de la hemofilia finalmente había evolucionado, el mundo no estaba preparado para una pandemia mortal que estallaría en la década de los 80. El escenario. Una enfermedad misteriosa llamada la plaga gay se ha vuelto una epidemia inédita en la medicina estadounidense. Eso fue hoy, desde el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta. Los principales posibles víctimas son hombres homosexuales con muchas parejas y usuarios de drogas inyectables. Peste, plaga o cáncer gay. Así se trataba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida con prejuicio al inicio de la propagación en 1977 y 1978. Se registraron los primeros casos en Estados Unidos, Haití y África Central. Brasil tuvo el primer caso confirmado en 1980. La verdad era que el mundo estaba tratando de entender cómo funcionaba la transmisión y el origen del virus de la inmunodeficiencia humana. Hay mucha ansiedad. Todos los que estamos cuidando a los pacientes pasamos por periodos de ansiedad personal sobre contraer la enfermedad. No sabemos qué enfrentamos ni cómo se propaga. De repente, el miedo a la enfermedad se propagó más rápido que la propia enfermedad. Perdí mi trabajo, perdí mi vivienda. Perdí mi empleo, mi departamento y mis amigos. Perdí mi propia individualidad, dice Steve Callahan en un programa de televisión local destinado a contener el pánico por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un técnico de sonido se negó a ponerle el micrófono a un joven con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quien tuvo que ser entrevistado por teléfono. Me siento muy aislado, dice el joven. Policías en San Francisco exigieron y recibieron mascarillas y guantes especiales para usar cuando estén tratando con víctimas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No se sabe todo sobre esto. Nadie sabe qué es esta enfermedad. Sé que nos condenan, dice el sargento, pero no importa. En Nueva York, los bomberos también pidieron máscaras especiales. Los guardias de prisiones exigen trajes térmicos para tener contacto con los presos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las agencias funerarias se niegan a embalsamar los cuerpos de las víctimas de la enfermedad. Eso. Ya en 1982, la enfermedad, hasta entonces desconocida, recibió un nombre. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una persona con el virus se debilita y es más vulnerable a infecciones comunes. Los glóbulos blancos disminuyen y el sistema inmunológico queda casi destruido. Sin tratamiento adecuado, la persona es muy vulnerable a enfermedades como hepatitis viral, tuberculosis, neumonía o cáncer. Cuando el sistema inmunológico se debilita, la persona es susceptible a una amplia variedad de infecciones y cánceres.
y los síntomas realmente son los de esas infecciones o cánceres específicos. En ese escenario de los años 80, donde ni siquiera la comunidad científica sabía exactamente cuál era el tratamiento correcto, ser diagnosticado con síndrome de inmunodeficiencia adquirida era una sentencia de muerte. Es misterioso, es mortal y es desconcertante. Ciencia médica, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Antes se pensaba que solo afectaba a hombres homosexuales promiscuos, pero ahora el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se está propagando en proporciones epidémicas a otros segmentos de la población. El síndrome de inmunodeficiencia es fatal. Científicos del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, reportan que el 75% de quienes contraen esta enfermedad mueren en menos de 3 años. Era muy común que las personas se deterioraran como moribundos en habitaciones de hospitales hasta la muerte. 16 de julio de 1982, el Centro de Control de Enfermedades reportó que 3 hemofílicos heterosexuales tratados con el factor 8 contrajeron una forma rara de neumonía, frecuentemente diagnosticada en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya al mes siguiente, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la agencia reguladora estadounidense, se reunió con los fabricantes de factor 8. Sugirió dejar de usar plasma de hombres gays por posible riesgo de contaminación. Control. Eso porque bastaba con que una sola persona donadora, contaminada con virus de la inmunodeficiencia humana para contaminar todo el suministro, ya que la sangre de cada individuo se reunía en tanques de 10.000 o más donadores para la producción de factor 8 a gran escala. Bueno, no nos dimos cuenta de que el medicamento que pensábamos que estaba salvando la vida de todos los hemofílicos, en realidad fue el medicamento que terminó quitándoles la vida porque contenía el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es Ryan White. Nació en 1981 y murió a los 18 años en 1990. Ryan descubrió que era hemofílico cuando aún era un bebé, cuando le hicieron la circuncisión y el sangrado durante el procedimiento no se detenía. Murió joven, no por hemofilia, sino por el factor 8 contaminado con virus de la inmunodeficiencia humana. White fue diagnosticado con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1984 y los médicos le dieron 6 meses de vida. Aunque vivió más, su vida fue placer y tormento. Ir a la escuela en paz era imposible. Ninguna escuela aceptaba al chico, y las que sí, solo por orden judicial. Terminaban notando la ausencia de casi la mitad de los otros alumnos. E incluso los maestros, que llegaban a hacer una petición para expulsarlo de la escuela. Usted garantiza que mi hija no va a contraer síndrome de inmunodeficiencia adquirida por diversión. Si puede, no debería estar en la escuela. No quiero arriesgarme a que mi hija esté justo al lado de él y... Tal vez accidentalmente estarlo. La presión era tan grande que llegaron a disparar contra la casa de Ryan por la noche, y después de ese acontecimiento, él y su familia tuvieron que mudarse de ciudad. La ignorancia sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida causaba pánico mundial en esa época, pero Ryan dejó un legado al educar al mundo sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Él participó en varios programas de televisión y, a pesar de todo el sufrimiento, se mostraba muy maduro en sus palabras. Mi familia y yo no sentíamos odio por esas personas porque entendimos que eran víctimas de su propia ignorancia. Ryan se volvió un portavoz nacional en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Elton John incluso le dedicó una canción. Un año antes de su muerte, se estrenó una película sobre su vida. Su funeral, al que asistieron varias celebridades, incluyendo a Michael Jackson y Donald Trump, causó conmoción prácticamente en todo el país. La nación perdió a una figura clave en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ryan White, de 18 años, murió por la enfermedad. El presidente Bush dijo que todos los estadounidenses se conmovieron por su valentía, fortaleza y capacidad para seguir luchando. 4 meses después de su muerte, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Ryan White en su memoria. La ley sigue siendo el mayor programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Podemos incluso decir que la contaminación de virus de la inmunodeficiencia humana en Ryan y otras personas hemofílicas pudo haber sido, lamentablemente, accidental, pero no podemos decir lo mismo de lo que ocurrió en otros países. Mientras ocurrían esos movimientos, unos 8 años antes de la muerte de Ryan, los fabricantes de factor 8 ya estaban ansiosos por lanzar un producto más seguro, porque ya se estaba haciendo evidente la contaminación del plasma sanguíneo por virus de la inmunodeficiencia humana. No pasó mucho para que lanzaran el nuevo factor 8 con un proceso de fabricación contraintuitivo, como señaló la doctora Judith Poole en 1965, y
descubrió que, para obtener el factor 8 de la sangre de forma concentrada, era necesario congelarla, descongelarla y luego esperar el proceso de deshielo. Así, quedaban pequeños copos de factor 8 en el fondo del recipiente que después se transformaban en polvo. Ahora, en el nuevo proceso de fabricación, sería tratado térmicamente para reducir el riesgo de contaminación por virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis, entre otros. Desde entonces, cada empresa inactivaba por separado un virus en un concentrado de factor 8. Tras calentarlo a cierta temperatura y tiempo y añadir estabilizadores para proteger las proteínas, ya que el calor puede destruir tanto los virus como el material sanguíneo. En mayo de 1984, Cotter comprobó en un estudio interno la presencia del virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El virus de la inmunodeficiencia humana sobrevivió al proceso de fabricación de su propio factor 8, que no fue tratado térmicamente, y que, en el proceso con tratamiento térmico, el virus de la inmunodeficiencia humana no sobrevivió al proceso de desactivación viral. O sea, si antes todavía quedaban dudas, ahora ellos sabían definitivamente que el producto tratado térmicamente era más seguro. Sin embargo, Cotter decidió seguir vendiendo el factor 8 que no fue tratado térmicamente. Una razón era su menor costo de fabricación y otra que la empresa tenía grandes existencias de factor 8 sin tratamiento térmico. Entonces, ¿qué hacer con el producto en stock con alto riesgo de contaminación de síndrome de inmunodeficiencia adquirida? ¿Tirarlo, perder todo el dinero invertido en la fabricación y asumir las pérdidas? No. Recuerde, esas empresas suelen carecer de escrúpulos y ética en sus acciones. Sentido de humanidad. Peor aún, en esos momentos, la ganancia habla más fuerte. Y todo lo que Cotter necesitaba era vender su inventario detenido de factor 8, que no fue tratado térmicamente en 1984. Y 4, el plan era el siguiente. Cotter revisó sus mercados internacionales y vio que sería posible deshacerse de su inventario de factor 8 no tratado térmicamente en el lejano oriente. Según el plan de la empresa, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no será un problema importante para los hematólogos asiáticos durante 1000. Y, según el plan de marketing de 85 de Cotter, el factor 8 tratado térmicamente solo se introduciría en Asia si fuera necesario para defenderse del miedo al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así actuó Cotter. Decidieron no destruir el inventario de alto riesgo sin tratamiento térmico. Cotter afirmó en su plan de marketing que debían vender al máximo, incluso a precios bajos, y solo ofrecerían el factor 8 tratado térmicamente, solo después de que aumentara la presión. De lo contrario, seguirían dominando los mercados con productos de bajo costo, sobre todo porque tenían contratos de precio fijo. ¿Por qué venderías el nuevo producto si con el antiguo obtienes un margen mayor? Incluso extendieron ese plan a América Latina, exportando bastante a Argentina, Venezuela, Colombia y hasta a Costa Rica. Pero no pasó mucho tiempo para que la controversia y la presión sobre ese plan salieran a la luz. Algunos médicos que laboraban en Estados Unidos se mudaron a Hong Kong. Sabían que el producto tratado térmicamente ya era el estándar de atención en Estados Unidos. Pensaban que lo mismo pasaba al otro lado del mundo. Pero en Hong Kong, el 40% de los hemofílicos pediátricos habían dado positivo para el virus de la inmunodeficiencia humana. No se puede saber exactamente cuántas personas fueron contaminadas debido a ese descarte de inventario de Cotter, ya que es un dato difícil de registrar y estimar. Mientras tanto, algunos pacientes expresivos lograron conseguir 350 frascos tratados térmicamente. En Hong Kong, la presión sobre Cotter aumentó por todos lados. El medicamento que normalizó la vida de los hemofílicos ahora los estaba matando otra vez. 2008. No podía ser posible. Nuestras vidas habían mejorado tanto, teníamos el control de ellas, nos poníamos las infusiones en casa y luego de repente un día nos dijeron que el mismo medicamento que nos estaba salvando la vida, que nos había dado esta libertad, ahora nos iba a quitar la vida. A partir de eso, Cotter comenzó a concluir que el mercado extranjero para su producto antiguo se estaba cerrando en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos presionó a los fabricantes y amenazó con retirar licencias si continuaban vendiendo ciertos productos. El factor 8 no tratado térmicamente y, como muestra este documento interno, el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Dr. Harry, comentó en una reunión con fabricantes que no quería que se destacara que la Administración de Alimentos y Medicamentos permitió que esto siguiera tanto tiempo. Y todavía le gustaría que el asunto se resolviera silenciosamente, sin alertar al Congreso, a la comunidad médica y al público. Comunidad. Esto muestra la importancia de ser cauteloso, incluso con una agencia reguladora.
aunque en teoría exista para protegerte, e incluso si es de un país del primer mundo. A mediados de 1985, Cotter decidió dejar de fabricar el Factor 8 sin tratamiento térmico en junio de ese año. Pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho, destino. Tengo ganas de vivir eso. Quiero vivir. Claro. ¿Por eso no perdono yo y todos los Estados Unidos? No puedo perdonar a los estadounidenses por lo que me hicieron. Destruyeron mi vida. Sé que esto no es rápido, pero yo como un reloj. Segundo a segundo, el tiempo pasa hasta nuestro final. Lo sé, yo lo sé. Muchos fallecieron por complicaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La Sociedad de Hemofilia del Reino Unido tiene una página entera disculpándose por haber emitido declaraciones tranquilizando a las personas. Decían que el tratamiento para hemofílicos en esa época era seguro y que debían seguir usándolo sin temor, casi 40 años después. El gobierno está por finalizar una indemnización de 100.000 euros para todas las víctimas del escándalo de sangre contaminada con hepatitis E o virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Eso? Crecí viéndolo inyectarse ese veneno. El hermano de Richard, Mark, tenía hemofilia. Murió a los 24 años, víctima del peor desastre de tratamiento en el National Health Service. Fue uno de casi 30.000 personas infectadas con virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis C por los productos que se suponía debían tratarlos. La verdad es que este escándalo llevó a varios procesos judiciales en todo el mundo. En Francia, 2 funcionarios fueron arrestados en 1985 por usar existencias antiguas sin tratamiento térmico. Un detalle: gran parte de esta historia se conoció tras una demanda colectiva de hemofílicos en Estados Unidos contra Bayer y otras 3 empresas. Fue un proceso judicial de más de 15 años que terminó con una indemnización de $600 millones. Primero que nada, estás demandando al fabricante del producto sanguíneo que infectó a tu hijo. ¿Verdad? Estamos demandando a la compañía farmacéutica Miles Cotter. También haces otras reclamaciones en tu demanda y revisaremos eso con más detalle. Estás alegando negligencia grave en ese momento. Se encendieron muchas luces amarillas. Era 1982 y hablábamos de eso. Ellos sabían... ¿Tú crees que ellos sabían? Absolutamente. Ellos pudieron haber salvado la vida de muchas personas. Se revelaron documentos como memorandos internos, actas de reuniones de marketing y cartas para distribuidores extranjeros en ese proceso. Reveló algo que, de haberse dicho solo de palabra y sin esos documentos como prueba, sería solo otra teoría de conspiración. Esta historia, poco difundida por los medios brasileños, fue revelada en 2003 por periodistas del New York Times. El Dr. Sidney Wolf, un hombre que dedicó su vida a luchar contra los abusos de la industria, le dijo al New York Times que, abro comillas, esta es la mayor incriminación de documentos internos de la industria farmacéutica que he visto. Cierro comillas. Tras el escándalo, Bayer solo emitió una declaración, alegando que, abro comillas, siempre se comportó de manera responsable, ética y humana para proporcionar productos que salvan vidas a la comunidad hemofílica global. Las decisiones tomadas hace casi 2 décadas se basaron en la mejor información científica de la época y estaban de acuerdo con la regulación vigente. Vigor. En el brasileño es muy... documentó todo lo que fue. Ser el primero en ser el primero. El primero en ser el primero en ser el primero en ser el primero. Regulatorio de un producto tratado térmicamente. Oye, ¿cómo es Bayer? Espera, ¿cómo que actuó rápido? Los documentos de Cotter prueban que exportaron durante año y medio el Factor 8 sin tratamiento térmico, a pesar de que ya tenían un nuevo producto.
El argumento de que el proceso burocrático para aprobar un nuevo producto es lento es inválido, ya que la doctora Cindy Lai, directora asistente del Departamento de Salud de Hong Kong, explicó que en los años 80, Cotter solo requería una licencia de importación, la cual tardaba solo una semana. En el siguiente párrafo, ellos aún demuestran que la tecnología ha evolucionado a lo largo de estos 40 años y que el 100% de su portafolio de hemofilia es recombinante. Todos los productos se fabrican en laboratorio. Siendo así, el uso de sangre humana fue completamente eliminado, de esta manera disminuyendo el riesgo de contaminación viral a casi cero. Concluyen que los productos cuentan con aprobación de Anvisa en Brasil y que el tratamiento de hemofilia es exclusivo del Sistema Único de Salud, atendiendo a más de 10.000 personas. Siempre que investigo para un nuevo video sobre la industria farmacéutica, cada vez más veo que esta es una industria que vive en la delgada línea entre el bien y el mal. Bayer, por ejemplo, sintetizó el analgésico más popular del mundo, la aspirina, y de cierta forma llevó a escala un producto muy bueno para la humanidad. Al mismo tiempo, encuentras en la historia de Bayer este caso que involucra a su subsidiaria Cotter y la probable propagación consciente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida alrededor del mundo. Son dos facetas y no se pueden negar dos cosas de la industria farmacéutica. De alguna manera, mejoró nuestra calidad de vida y al mismo tiempo empeoró nuestra calidad de vida. Al menos para algunas personas víctimas del deseo voraz de lucro a cualquier costo. Ya sea con marketing absurdo, o sea con la omisión de la verdad sobre ciertos medicamentos e incluso con la corrupción de la comunidad científica. Quiero saber tu opinión sobre todo esto, déjala aquí en los comentarios y si te gustó este video no olvides dejar un like. Eso apoya el canal y hace que el video llegue a más personas. Porque si es Bayer es bueno.